Fabiola la pasearon por todo el hospital y como nadie sabía que tenía coronavirus, no se tomaron ningún tipo de medidas de protección. Fabiola pasó por 4 centros médicos antes de fallecer y que ninguno le aplicaron el test de detección de COVID-19 a pesar de tener los síntomas. El día 9, al volver del cementerio, recién se me avisa que mi hermana le había dado positivo el examen del COVID, cuando ya había tenido contacto con ella, sin protección adecuada. Nadie nos dijo nada de esto. Hoy le contaremos el caso de Fabiola Machuca Barrera, la víctima más joven en morir diagnosticada por coronavirus en nuestro país. Pasó por 4 centros de salud distintos y nunca le realizaron el test. Fue recién tras su muerte que realizaron los exámenes. Estos terminaron resultando positivos. La historia fue revelada en una investigación del equipo CIPER Chile. Una denuncia alertaba que en la región del Maule fallaron todos los protocolos a la hora de diagnosticar el virus en la joven Fabiola Machuca, de solo 21 años. Por su alta temperatura y su dificultad respiratoria, es trasladada por sospecha de COVID-19 al SAR de Aguas Negras. Estando ahí se le hacen las consultas de que si ella había salido de su casa, si es que había tenido contacto con algún posible COVID-19 positivo. Se le revisa, pero no se le hace el examen para descartar COVID, en donde se le diagnostica rinofaringitis aguda, resfriado común, y se manda de vuelta a la casa. Fue el 25 de marzo que Fabiola se dirigió al CESFAM de la comuna de Romeral, su ciudad natal. Ella concurrió por un fuerte dolor de cabeza y garganta. De esa situación, los funcionarios de salud la derivaron al SAR de Aguas Negras, donde según fuentes del reportaje, le diagnosticaron rinofaringitis, administrándole paracetamol. En este lugar no se realizó el examen para detectar el coronavirus. La derivaron a un recinto de mayor complejidad, que es el SAR de Aguas Negras en Curicó, que está a unos 15 kilómetros de Romeral, y ahí se negaron a hacer el examen porque, claro, no cabía dentro de la definición de los protocolos que había establecido el Ministerio de Salud. Llegó hasta ese lugar y este fue el primer centro médico donde no se le aplicó el test y donde debió habérselo hecho, porque para ese entonces el protocolo del MinSal había cambiado hace 2 días atrás y determinó que solamente las personas que estaban en contacto con un caso confirmado de COVID-19 o que vivían en una zona donde la trazabilidad se había perdido podían acceder al examen, y como Fabiola no cumplía con esos criterios, la mandaron para la casa con paracetamol. Claro, no cumplió con los requisitos para hacer el examen de PCR. Y es que hasta el 22 de marzo, según lo establecido por las autoridades de salud, solo bastaba con que una persona presentara fiebre u otro síntoma para realizar el test. Fabiola se presentó el día 25 de ese mes y para esa fecha las condiciones eran distintas. Ahora se debía estar en contacto directo con un caso confirmado o vivir en una zona donde no haya una trazabilidad directa del virus. Es una de las preguntas que continúan abiertas. Todavía no tenemos claridad sobre eso, tampoco la familia ni los doctores. Según nos cuenta la familia, nunca tuvo contacto directo con un caso confirmado, ¿no? Bueno, de haberlo tenido, lo habría manifestado y habría accedido al test de detección. Como no lo hizo, quedó fuera de sus parámetros y se fue para la casa con paracetamol, pero todavía no hay claridad de cómo se contagió ni contrajo el virus. Pero pasaban los días y la condición de Fabiola no mejoraba. Fue el 31 de marzo que la joven se dirigió al hospital de Curicó, donde tampoco se le realizó el test. Su estado de salud se complicaba y ante ese hecho la trasladaron al hospital de Talca el 1 de abril. Ahí, y tras una serie de exámenes donde no figuró el PCR para COVID-19, le diagnosticaron un tipo de leucemia aguda y fulminante. 7 días estuvo internada en el área oncológica, lugar donde finalmente falleció. Ese día en especial me decía que sufría mucho. A las 7 y algo le toman la biopsia de la médula ósea y la trasladarían a otra parte del hospital, me decía ella. A oncología le costaba mucho respirar. A las 3 de la tarde le colocan una sonda urinaria, indicando ella que le molesta mucho y afligiéndose aún más su respiración. Luego a las 10:30 me llaman y mi hermana había fallecido producto de insuficiencia respiratoria, me dicen, aguda, preguntando yo a qué hora había sido su deceso, al cual se me indica que fue a las 8:25. Fue una leucemia fulminante
Y ni el hospital de Curicó ni el SAR de Aguas Negras, y luego cuando la derivaron al hospital de Talca tampoco le hicieron los síntomas de coronavirus, a pesar de que la epicrisis, que es un informe que emiten los hospitales luego del que fallece una persona, aparece claramente que ella tenía síntomas que evidentemente apuntaban a que podía tener coronavirus. Es lo que nos dijeron también los médicos del hospital de Talca, que hubo un fallo grave en que ellos no habían realizado el examen, a pesar de que era más o menos evidente que ella estaba contagiada. Noticia que devastó a una familia y a una comunidad en Romeral. Joven muchacha que por una enfermedad silenciosa perdió la vida. Se realizó su funeral, familia y amigos llegaron a despedirla. Sin embargo, aún no se sabía nada del COVID-19 que ella padeció. Fue ya fallecida que se decidió realizar el test, que terminó siendo positivo. Ella había fallecido el 7 de abril, la atacó una leucemia fulminante, pero además, claro, tenía COVID-19 y solo se enteraron de esto el sistema de salud cuando ella ya había fallecido su funeral. El cuerpo de la joven pasó por personal de la morgue, trabajadores de la funeraria y la propia familia y amigos de Fabiola. Eso, sin contar el equipo médico que la trató cuando ella estaba siendo atendida. Todos ellos vulnerables al contagio del virus. Y ese yo creo que es el segundo punto más importante de este caso. Tenemos por un lado la falla del protocolo del MinSal, o cómo los protocolos dejan afuera a ciertas personas que efectivamente tienen COVID-19. Y en segunda instancia tenemos esta segunda arista que tú acabas de mencionar, que es la cantidad de lugares por los que pasó y con las personas que compartió sin saber que tenía el COVID-19. En este caso el funeral se celebró, o más bien se realizó con 60 personas. Ella pasó por distintas salas de urgencia de tanto el hospital de Curicó como el de Talca. Fue atendida por otros doctores. La unidad de oncología de Talca hoy día está en cuarentena porque tampoco sabían que estaba contagiada del COVID-19. Y recién la familia se entera cuando llegan a su casa después del funeral. La autoridad sanitaria del Maule informó que se realizará un sumario ante las varias fallas de protocolo ocurridas con Fabiola. Desde el municipio de Romeral también tomaron medidas en apoyo a la familia de la joven. Se tomaron muestras, las cuales han salido negativas. Se está haciendo un monitoreo telefónico de parte del Centro de Salud Familiar. También le hemos indicado que estén en cuarentena preventiva, especialmente con bastante aislamiento social. Desde el gobierno se refirieron a lo ocurrido con Fabiola y que a pesar que fue diagnosticada post-mortem, de todas maneras se suma a la lista de fallecidos por COVID-19. Pero siguiendo lo que he mencionado recién, se diagnosticó esta infección por coronavirus por lo tanto está calificada, ¿no es cierto?, está consignada en nuestra estadística porque no omitimos ningún caso. ¿Se pudo hacer algo más si se hubiera detectado antes el virus? Según el reportaje, es difícil determinarlo. Sí, se hubieran tomado otras y mejores medidas de seguridad ante el posible contagio. Fabiola Machuca Barrera se convirtió hasta ahora en la víctima fallecida más joven portando coronavirus.